Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar la clase porque es un poco larga. Vamos a tratar de ir viendo los temas más importantes que abarcan la anestesia en el paciente quemado. Así que los que se van conectando se van enganchando. Bueno, arrancamos entonces. El tema de hoy es anestesia en paciente quemado, como dice el título. Yo soy Marcelo Molinelli, soy de acá del Hospital Internacional de Mar del Plata. La importancia del tema que vamos a ver hoy es que estos pacientes que nos pueden caer a cualquiera de nosotros, hagamos lo que hagamos, todos estamos en un hospital intersonal o el hospital de la zona donde trabajen y están predispuestos a que les caiga en cualquier momento un paciente de estos. Y realmente cuando les caiga van a ver que el gran quemado son generalmente pacientes con intubación dificultosa, accesos venosos dificultosos, son de muy difícil manejo del dolor y entran a quirófano constantemente porque les tienen que hacer toilet o injertos y demás de forma bastante periódica. Entonces, nadie de ustedes va a zafar de que le caiga a uno de estos pacientes. Justo en esta foto, cuando yo arranqué la residencia, estaba en primer año, una de las primeras guardias, vino este paciente. Ahí atrás estaba yo tratándole de poner una vía. Entonces, como les digo, algunas veces les va a tocar y mejor que ustedes, nadie sabe que si no le encuentran un acceso venoso a este paciente, que realmente es muy difícil de encontrarle cuando tienen gran parte de la superficie corporal quemada, se va a morir porque no le pueden hacer las vías, las drogas y demás. Por más que le encuentren el acceso venoso, si no lo pueden intubar, porque no le pueden ni abrir la boca de los edemas que tiene, si no lo pueden intubar, también se va a morir. Y bueno, la verdad que les voy a dar en esta clase algunos tips para tratar a estos pacientes y para que tengan las herramientas, por lo menos teóricas, para poder tratar como corresponde a los pacientes con esta patología. Entonces, los contenidos de la clase va a ser conocer los factores que determinan el pronóstico del paciente quemado, entender la fisiopatología, las particularidades del manejo de la vía aérea, cómo ventilar a estos pacientes, la importancia de la reanimación inicial y las metas a alcanzar, cómo monitorearlos, los accesos vasculares en el quemado, el uso de la ecografía, el manejo del sangrado, la farmacología del quemado, la importancia del manejo del dolor, el uso de anestesia regional en los pacientes quemados y algunos conceptos del tratamiento quirúrgico que debemos conocer para poder saber lo que debemos hacer. Bueno, el pronóstico del paciente quemado, no vamos a hablar mucho de esto para no aburrirlos, vamos a ir a otras cosas un poco más importantes, pero tengan en cuenta que para los factores pronósticos influyen mucho la edad del paciente, la extensión de la quemadura y si tiene o no lesión por inhalación. Si tiene lesión por inhalación asociada, tiene un 30% más de mortalidad. Estas son las tres cosas que más influyen en el pronóstico. Esto es otro, el pronóstico, hay diferentes cuadros para ver el pronóstico de estos pacientes, no importa, esta es la edad y la superficie corporal quemada. ¿Para qué es importante? Este es otro tipo de pronóstico, se los voy a dejar acá, la clase va a quedar grabada, después la vuelven a ver y se detienen si les interesa, ¿sí? ¿Por qué quiero que tengan herramientas para saber el pronóstico del quemado? Porque Dios quiera que nunca les pase, pero si se quema un boliche, como ya pasó alguna vez en la Argentina, y vienen a su guardia 20 pacientes quemados, quemados severos realmente, y tengan que elegir a quién hacerle anestesia, a quién reanimar, a quién no, o a quién de alguna forma dejar morir, estas tablas les van a ayudar a decir, este tiene el 100% de mortalidad, este tiene el 70%, este tiene el 80%, este tiene el 20%, y eso les va a servir de forma rápida para elegir a los pacientes, ¿sí? Entonces, o que le entre un paciente a quirófano con el 70% de superficie corporal quemada y que tenga 70 años, casi tiene el 100% de mortalidad, ¿sí? Entonces ya saben
inclusive cuando hay pocos recursos, en qué pacientes esmerarse en cuanto al tratamiento. Simplemente quiero que les sirva para eso. Bueno, vamos a los que nos importa a nosotros, el manejo anestésico, ¿no? La evaluación preoperatoria de estos pacientes. Esto es un paciente también del hospital. Cuando uno tiene que evaluar en el preoperatorio estos pacientes, ¿qué tiene que ir a ver? ¿Qué es lo que nos va a importar para el correcto manejo en el intraoperatorio? El tiempo desde la quemadura, ya vamos a ver cada uno de estos ítems un poco más desglosado, porque es importante hacer hincapié en cada una de estas cosas que vamos a señalar. El tiempo desde la quemadura, la cirugía que propone el cirujano, conocerla, para ver cómo se va a comportar y qué tenemos que hacer nosotros, la extensión y localización y el tipo de quemadura, evaluar la necesidad de ayuno o no, la afectación sistémica y las complicaciones que tiene el quemado, no solamente es la quemadura, sino que qué pasa en el corazón, qué pasa en el sistema circulatorio, en los pulmones y demás. Hay que conocer qué está afectando la quemadura y cómo para poder ver esas cosas, ¿sí? Y poder ir a tratarlas y que no nos sorprendan. Las lesiones asociadas que puede tener un quemado y la evaluación de la vía aérea y las lesiones por inhalación. ¿Sí? Estas son las cosas que vamos a ver previo a que el paciente entre al quirófano, ¿sí? Porque nos va a cambiar la estrategia en muchas ocasiones. Vamos a ir viendo cada una de estas. El tiempo desde que ocurre la quemadura, esto tiene que ver mucho con la fisiopatología del quemado. Es muy importante conocer en qué fase está el paciente, porque según la fase en la que esté, va a ser el tratamiento que yo le voy a dar, ¿sí? En un primer momento hay una fase aguda, que son en las primeras 72 horas, desde que ocurre la quemadura. En esta fase aguda, como les hago el dibujito acá, para representarlo, hay mucho edema, se pierde mucho líquido, proteína, el paciente se comporta como un shock hipovolémico, ¿sí? El intravascular está muy disminuido, hay aumento de la permeabilidad vascular, pérdida de proteínas, líquidos, gran formación de edema, gran pérdida del intravascular con alteración de la perfusión. Vamos a tener el gasto cardíaco disminuido, el flujo sanguíneo a todos los órganos, el renal, el hepático y demás van a estar disminuidos, hay acidosis metabólica, entre otras cosas. Y cuando nosotros ahí le demos mucho líquido, porque hay una reanimación bastante importante con líquido, podemos ocasionar el síndrome compartimental. Entonces, la primera fase es la fase aguda. Después, luego de las 72 horas, viene lo que se llama la fase hipermetabólica. Es totalmente cuasi opuesta a la anterior. Se comporta contrariamente porque tenemos un intravascular con una vasodilatación importante. Se comporta más parecido a lo que sería un shock distributivo, ¿sí? Un shock séptico. Tenemos una vasodilatación importante, hay aumento del consumo de oxígeno, producción de CO2, mucho consumo proteico, gasto cardíaco supranormal, el gasto cardíaco está por 2 o por 3 veces, ¿sí? Hay mayor flujo de sangre a todos los órganos, hay taquicardia, disminución de la resistencia vascular y sistémica y demás. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo le voy a dar una droga al paciente, después vamos a ver un poco esto, pero si le doy una droga, yo sé que si el paciente está como un shock hipovolémico, la droga, hay que bajar muchísimo las dosis. No solamente porque el flujo sanguíneo hepático y renal para eliminar a la droga va a estar disminuido, sino que vamos a tener poco líquido en el intravascular y la concentración plasmática de la droga va a ser mucho más aumentada, ¿sí? Entonces, los efectos tóxicos y adversos de la droga, por ejemplo, propofol o el que sea, van a aumentar con pocas dosis. Por lo contrario, si le doy esa misma droga acá, luego de las 72 horas, vamos a tener un flujo sanguíneo hepático y renal mucho más aumentado, y esa droga se va a eliminar mucho más rápido, va a perder el efecto antes, y aparte el intravascular va a estar con bastante líquido, eso va a hacer que la concentración de la droga en el intravascular, o concentración plasmática, sea menor. Entonces le voy a tener que dar más dosis. Un ejemplo, más allá del manejo hemodinámico y demás,
pero es muy importante saber en qué estadio está el paciente, si en la fase aguda o en la fase hipermetabólica. Acá va a estar como un shock hemorrágico y acá como un shock distributivo, ¿sí? Fisiopatológicamente se comportan parecidos. Tengan en cuenta esto, que es muy importante, y esto cambió realmente el pronóstico de los pacientes. Saber cómo se está comportando fisiopatológicamente para ver cómo lo voy a tratar, eso realmente cambió el pronóstico. Bueno, dijimos que la quemadura afecta a los diferentes órganos. Vamos a ver las principales patologías que puede producir en los diferentes órganos. Cardiovascular, no vamos a hablar, recién lo hablamos, en la fase de shock, en las primeras 72 horas, dijimos, el gasto cardíaco acá está disminuido, después en la fase hipercatabólico-metabólica está aumentado. En la fase de shock, disminución del flujo sanguíneo de todos los órganos, y acá está aumentado. En la fase de shock, aumento de la resistencia vascular sistémica, y en la fase hipercatabólica está disminuida la resistencia vascular sistémica, entre otras cosas, que después las ven acá. Pero es prácticamente lo contrario. Lo que es el riñón y el medio interno, hay una importante acidosis metabólica, disminución del flujo del filtrado glomerular en la primera fase y aumentado en la segunda, aumento de la antidiurética. Las quemaduras eléctricas pueden causar severa hipercalemia. Ojo con los pacientes que vienen con quemadura eléctrica, más allá de las arritmias y demás que están predispuestos, es muy grave la hipercalemia que pueden tener. Entonces, tratarla como corresponde, ¿sí? Sospecharla, pedirle un ionograma y tratarla. Si tiene una hipercalemia severa, obviamente, en primer lugar, si hay que dializarlo, se dializa, o si no, una solución polarizante con insulina, o se puede ponerse en nebulizaciones con salbutamol, la furosemida, demás, un gluconato de calcio, ver, tratarla. No va a ser que no se muera por la quemadura y se termine muriendo por la hipercalemia. Tenerla en cuenta en las quemaduras eléctricas. En la afección gastrointestinal que producen las quemaduras, estos pacientes tienen úlceras gastroduodenales que son de Curling, son profundas, pueden tener anemia porque puede estar sangrando y ser por este tipo de úlceras, ¿sí? Sospecharlas cuando el paciente esté anémico y no responda, que tenga melena, ir a buscar sangrado y demás. Tienen disminución del vaciado gástrico, importante para las secuencias rápidas, ¿sí? De estos pacientes, o hilio paralítico, lo mismo, y pueden tener síndrome compartimental abdominal, que aparece generalmente, como dijimos recién, cuando lo reanimamos enérgicamente al paciente, hacen el síndrome compartimental abdominal. No sé si saben la diferencia, pero bueno, cuando uno mide la presión intraabdominal, cuando está mayor a 12 centímetros de agua, le decimos que tienen una hipertensión abdominal. Cuando está mayor a 20 centímetros de agua, puede tener un síndrome compartimental abdominal. No sé si la saben medir, pero eso se mide con una sondita y no es mucho problema, la puede medir cualquiera. Este síndrome compartimental obviamente baja la diuresis, puede producir insuficiencia renal y demás, por compresión. En cuanto a lo metabólico y nutricional de los pacientes quemados, podemos mencionar que hay una resistencia periférica a la insulina. Son pacientes que van a estar posiblemente hiperglucémicos. Hay que mantener los valores entre 150 y 180. Más de eso, usar insulina para bajarlo, ¿sí? Porque la hiperglucemia puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. Requerimiento de soporte nutricional agresivo, sea enteral o parenteral, porque tiene mucho catabolismo de proteínas y lípidos, entonces es importante que estos pacientes no se desnutran. ¿Por qué? Porque van a tener peor recuperación en cuanto a las lesiones, mayor infecciones y demás. Entonces tienen que tener un soporte nutricional agresivo. ¿Y qué tiene que ver esto en nosotros? Porque nosotros somos los que les pedimos el ayuno cada vez que van a entrar los pacientes a quirófano. Entonces, acá como les pongo, a diferencia de la mayoría de los pacientes quirúrgicos en quienes se detiene la nutrición enteral antes y durante la cirugía, en los quemados, quienes presentan un estado hipermetabólico, la suplementación enteral y parenteral se continúa durante todo el periodo perioperatorio, ¿sí? Vamos a ver algunas excepciones, pero tengan esto como una regla en el paciente en el gran quemado. Los beneficios de que no le suspendamos la alimentación enteral, ¿sí? Mejoran los resultados quirúrgicos, hay reducción de la infección de la herida, menor tiempo de recuperación de la función intestinal, menor requerimiento de albúmina exógena y menor desnutrición.
Acá yo les voy dejando los artículos, después el que le interese un poco más en profundidad el tema, lo busca y lo lee. Vamos a ver en un ratito un poco el tema del ayuno, ¿sí? En lo hematológico, ¿cómo afecta la quemadura? Toda la parte hematológica, vamos a ver algunos tips. Tienen coagulopatía dilucional por la cantidad de volumen que nosotros le pasamos, ¿sí? En la fase de reanimación. Están disminuidos los factores 5, 7 y 11. Está prolongado el TP y el KPTT. Pueden tener trombocitopenia, aumento de la fibrinólisis, abundante sangrado en capas o sangrado microvascular, ¿sí? Ese sangrado que babea, babea, babea y que en la sumatoria del tiempo es un gran sangrado, ¿sí? Es un sangrado microvascular que se llama. Los mecanismos de la anemia que tiene el paciente quemado, si bien al principio, cuando se pierde mucho líquido intravascular, mucho plasma, hay hemoconcentración, ¿sí? Y aumento de la viscosidad sanguínea, por la gran pérdida de plasma. Luego el paciente está predominantemente anémico. ¿Por qué? Porque hay supresión de la médula ósea, pérdidas regulares de sangre por la cirugía y demás, y destrucción eritrocitaria, principalmente por secuestro en la microcirculación. Estos son mecanismos que producen la anemia en el paciente quemado. Importante también el efecto de la temperatura en la actividad hemostática. Todos sabemos que la actividad hemostática mínima que se requiere de los factores de coagulación es entre el 25 y 30%. Por debajo de esto no hay actividad hemostática. Vamos a ver un ejemplo del factor 9, cómo a medida que baja la temperatura, baja su actividad hemostática. Si estamos a 35 grados, la actividad hemostática es de 39%, que es aceptable, ¿sí? Para hacer homeostasis. Si estamos a 33 grados, pasó a ser 16%, y si estamos a 31 grados del paciente, pasó a ser de 2,5. 2,5 de actividad hemostática, acá como dice acá, se comporta como un hemofílico B grave, ¿sí? Por solo hecho de tenerlo hipotérmico al paciente. Aparte que la hipotermia disminuye la adhesión plaquetaria, la producción de trombina y aumento de la fibrinolisis. Lo mismo pasa con el tiempo de sangría cuando bajamos la temperatura, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, hipotermia y quemado es un factor de riesgo importantísimo para que estos pacientes sangren mucho. Así que cuidado con la temperatura. La verdad que uno no tiende a ponerle el termómetro a los pacientes, pero cuando venga un quemado, siempre pónganle el termómetro. La acidosis y la hemostasia también. Sabemos que por ejemplo, si paso de 7,40 a un pH de 7, el factor 7 activado reduce su actividad en un 90%, ¿sí? La acidosis también es un gran enemigo de la coagulación. Después, otro sistema que se altera muchísimo y aumenta muchísimo la mortalidad en los pacientes es las alteraciones pulmonares que produce la quemadura, sobre todo cuando hay lesiones por inhalación. Vamos a describir algunas cositas porque es muy importante, ¿sí? Produce broncoespasmo. Los pacientes quemados generalmente tienen broncoespasmos de la pequeña vía aérea y van a necesitar de los beta-2 agonistas, ¿sí? Es muy frecuente que los tengamos que nebulizar. Tienen difusión ciliar, aumento de las secreciones, tienen atelectasia. Cuando uno tiene una quemadura, después vamos a ver algunos dibujos para que vean la imagen de la patología endobronquial. Estas atelectasias se producen porque hay mucho exudado fibrinoide, ¿sí? Mucha broncorrea, todo el tejido quemado, necrótico de la mucosa, eso de alguna forma se descascara y va a producir tapones en toda la vía aérea y produce muchas atelectasias. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo estoy ventilando a ese paciente y tengo muchos alvéolos con atelectasia y otros que están normales, la ventilación va a ir a los alvéolos normales, los va a sobredistender, y esa sobredistensión puede hacer rupturas, microrupturas en el alveolo y producir más inflamación y más lesión pulmonar, ¿sí? Entonces es muy importante saber cómo los tenemos que ventilar a estos pacientes que tienen lesión por inhalación. Muchos pacientes tienen hipertensión pulmonar, ¿sí? Que desarrollan por la lesión por inhalación y toda la cascada inflamatoria que pasa en los pulmones. Aumento del shunt y síndrome de distrés respiratorio del adulto. Las quemaduras en tórax,
obviamente si tenemos una quemadura severa en tórax, puede tener un síndrome compartimental torácico, disminuye la capacidad residual funcional, tienen hipoventilación y disminución de la distensibilidad. Esto es un paciente que entró, no sé, hace un par de años, y cuando lo quisimos ventilar, no movía BT, realmente no movía ni 90 de BT, entonces empezó hipoxemia, tenía las presiones de la vía aérea altísimas, y el anestesiólogo lo que hizo fue, que esto es un anestesiólogo, no es un cirujano, lo que hizo fue con el electrobisturí, perdón, con un bisturí primero, le hizo una fasciotomía, ¿sí? Esto que ven acá es el alveolo se salió el pulmón, ¿sí? Por la presión que estaba ejerciendo sobre el tórax. Le pasó el bisturí y se empezaron a salir de forma como exofística el pulmón. Y después con el electrobisturí cauterizó un poco. Pero bueno, es la única forma para que le entre un poco de aire al paciente, si no se moría realmente. Bueno, ahora retomamos el ayuno en el paciente quemado. Como dijimos recién, se recomienda continuar con la nutrición enteral si el paciente está intubado y no hay ningún plan de manipulación de la vía aérea, por ejemplo, intercambio de tubo, colocación de traqueostomía, etc. ¿Por qué? El paciente quemado, necesitamos que esté con la alimentación porque dijimos que tiene mucha actividad, requerimientos de proteínas y demás. Entonces, es importante que sigan con la alimentación. Si yo al paciente, por ejemplo, le pido el ayuno, que son 8 horas de ayuno, más 3 horas de la cirugía, ¿sí? Por 3 veces a la semana, porque un paciente quemado entra quizás cada 2 días a quirófano, ¿sí? Vas a tener a la semana 33 horas de ayuno, es muchísimo. Entonces, si el paciente ya está intubado, ¿sí? ¿Por qué le voy a pedir el ayuno? ¿Cuál es el fundamento de que yo le pido el ayuno a este paciente que necesita realmente que no se le suspenda? O si el paciente viene despierto, pero muchos ya vienen con la traqueostomía y tiene balón, bueno, cuando lo voy a dormir, le inflo el balón, ¿sí? Y el riesgo de broncoaspiración es prácticamente nulo. Entonces, ¿por qué le voy a suspender la alimentación enteral a este paciente? ¿Sí? Obviamente que si yo viene al quirófano, le tengo que cambiar el tubo o hacer alguna manipulación de la vía aérea, ahí sí es conveniente respetar el ayuno, ¿sí? Entonces, si este paciente yo le pido el ayuno, a la semana va a estar 33 horas en ayuno. Y este tipo de pacientes puede repercutir muy negativamente y desfavorablemente en los resultados a largo plazo, la cicatrización de las heridas, las infecciones, la mortalidad y el alta hospitalaria, ¿sí? Y los requerimientos de albúmina exógena y demás. Entonces, tengan en cuenta el tema del ayuno con estos pacientes. Vean el total del paciente, ¿sí? No solamente el riesgo de broncoaspiración y demás. Bueno, en cuanto a la evaluación de la vía aérea de los pacientes, bueno, tenemos que saber que cuando tienen lesiones por inhalación o quemaduras en cara, tienen edema en la boca, en la nariz, apertura de la boca, y la movilidad del cuello está muy restringida por el edema y la contractura. Tienen microstomía y gran dificultad para la laringoscopía. Eh, el quemado, en algún momento de la internación, ¿sí? Va a ser una vía aérea dificultosa. ¿Por qué? Porque el edema va evolucionando. Por más que uno se queme en otra región del cuerpo, cuando uno tiene más del 40% de la superficie corporal quemada, esa escara necrótica que produce la quemadura libera un montón de mediadores inflamatorios, ¿sí? Que terminan desarrollando edema en el resto del cuerpo. Entonces un paciente que tiene 40% de quemaduras y que no están en la cara, en algún momento pueden llegar a presentar una vía aérea dificultosa, ¿sí? Estos pacientes, imagínense que están de guardia y le cae a este paciente y no le pueden abrir la boca, no lo pueden ventilar. Son pacientes reales, no son ni ilustrados ni inventados, ¿sí? Son pacientes del hospital. No lo pueden ventilar, no pueden hacer nada. Entonces le apoyan la máscara y se refala porque tiene todo esto vaselina. ¿Qué estrategias? ¿Cómo lo van a ventilar? ¿Qué dicen las guías? Entonces ese es el motivo principalmente de la clase.
por lo menos algunos sabrán qué hacer y lo que conocen lo hacen bien, síganlo haciendo, pero bueno, por ahí el que no tiene muchas herramientas, lo bueno es que tengan algunas herramientas teóricas y después apliquen lo que les resulte más fácil, ¿sí? Bueno, en la evaluación de la vía aérea, estos pacientes, bueno, esto es predictores de vía aérea dificultosa, eh, como ya sabemos, la barba es un predictor, ¿sí? Muy bueno, uno de los mejores. El paciente quemado puede no tener barba, eso no importa, pero se comporta como si tuviese barba por todo el edema que tiene, y es muy difícil coaptar la máscara, ¿sí? Entonces, después, por ejemplo, si tiene predictores de laringoscopía directa difícil. Todos estos son predictores de laringoscopía directa difícil. Apertura bucal limitada, arcada dental estrecha, Malampati de 3 o 4. Entonces sabemos que el paciente va a tener laringoscopía directa difícil, ¿sí? Por el solo hecho de estar quemado. Predictores de difícil colocación de dispositivos supraglóticos. Si ustedes los ven, estos no son predictores del quemado en particular, ¿sí? Son en general, pero si ustedes leen todos los predictores de ventilación dificultosa, de laringoscopía directa dificultosa, de colocación de dispositivos supraglóticos, el quemado reúne varios de ellos, ¿sí? Y si ven el de cricotomía dificultosa, de cricotirotomía dificultosa, también va a reunir varios. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que el quemado va a tener, el predictor que vean lo va a tener aumentado, ¿sí? Y va a ser difícil para colocar el dispositivo supraglótico, difícil para hacer una cricotirotomía, difícil para hacer la laringoscopía y difícil para ventilar. Estamos realmente frente a un paciente con vía aérea dificultosa. Y obviamente los predictores son dinámicos. Puede venir al principio no tener ningún predictor y el paciente es el mismo paciente dentro de 3 días pasar a tener un Malampati 1 a un Malampati 3 o 4, ¿sí? Por el mismo edema. Entonces acuérdense que los predictores son dinámicos. Bueno, tampoco hay algoritmo de vía aérea dificultosa para quemado, pero se puede adaptar perfectamente. Esto todo lo conocemos, el algoritmo de la Sociedad de Vía Aérea Dificultosa, que se divide en plan A, plan B, plan C, plan D, no lo vamos a ver ahora, pero ¿qué dice el plan A? Laringoscopía, dijimos que iba a ser dificultosa. El plan B, dispositivo supraglótico, también tenía que iba a ser dificultosa. El plan C, ventilarlo con máscara facial, iba a ser dificultosa. Y el último plan, el quirúrgico, cricotirotomía, que también reunía predictores de cricotirotomía dificultosa. Cualquiera de los planes que uno usa para los algoritmos de vía aérea dificultosa, el quemado lo va a tener de difícil acceso. Esto es un quemado también del hospital, que miren, ya está intubado, ya lo están operando y demás. Esto para que vean y que les quede el ejemplo, esto que pasa en el brazo pasa en la vía aérea. Cuando hay una quemadura profunda que compromete músculos, por más que nosotros le pongamos relajantes musculares a la dosis que quieran, cuando está quemado el músculo no se relaja, es un músculo quemado no se relaja. En la vía aérea tampoco, o sea, si la boca está cerrada y con la quemadura de los maceteros y del resto de los músculos de la cara, esa boca, por más relajantes que le hagamos, no se va a abrir y va a costar ventilarlo, va a costar intubarlo y demás. Entonces tengan presente eso cuando viene un paciente así. Bueno, el manejo anestésico, en la evaluación preoperatoria vamos también a ver la fijación del tubo. ¿Dónde lo fijamos? Si le tienen que hacer una escarectomía de toda la cara o hacerle toilette y demás. Tengan el recurso de a veces fijar el tubo para que no se salga, obviamente, en los dientes, ¿sí? Que estén, obviamente, que los dientes no estén flojos y sobre todo en el maxilar superior. Si tiene 3 dientes, lo fijamos en el del medio. Hay un videíto para ver cómo es, pero bueno, no les va a sumar en nada. Nunca usar cinta pegante, ¿sí? Porque se va a despegar, se puede salir la lesión necrótica y se les va a salir el tubo. Bueno, esto es importante, es una herramienta que les puede servir. Bueno, ustedes imagínense que les llegó este paciente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen si la lengua se le está saliendo porque no le entra en la cavidad oral? Entonces viene un paciente quemado.
¿Sí? Este algoritmo está en este artículo, ¿sí? Que está muy bueno, el que tenga tiempo, aparte les va a servir para, no solamente para el quemado, sino para cualquier paciente que venga, no sé, con un flemón periamigdalino que no puede abrir la boca y demás, es más o menos lo mismo, ¿sí? Los pueden extrapolar. Vienen con la vía aérea, el examen de vía aérea en el paciente, vemos que tiene tensión, acortamiento severo de los labios y tejidos orofaringeos, ¿sí? Una tensión severa, no le puedo abrir la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con este paciente? Si el paciente es colaborador, le hago una intubación vigil con el fibrobronco, obviamente. Le va a entrar el fibrobronco por la nariz, pero no le puedo hacer una laringoscopía porque no abre la boca, porque no me va a entrar el laringo. Entonces, este paciente colaborador, le hago la fibrobronco. Si el paciente no es colaborador, ¿sí? Le hago una inducción con preservación de la ventilación, no quiero que pierda ventilación porque obviamente no lo voy a poder ventilar ni intubar, y le hago una intubación con fibrobronco, ¿sí? Después, si el paciente tiene tensión y acortamiento moderado de los labios y tejidos orofaringeos, ¿qué voy a hacer? Le hago una inducción con evaluación de la vía aérea previo a la administración del bloqueante, ¿sí? O sea, le hago una sedación, como es moderada la tensión que tiene, puedo evaluar la vía aérea con el laringoscopio, por ejemplo, y después, si yo veo, mira, veo la glotis, veo que voy a poder pasar la Eichmann o lo que sea, después de que evalúo la vía aérea, le pongo el relajante neuromuscular. Si ya la pude evaluar y la vi sin el relajante, me imagino que con el relajante se va a mejorar la visualización. Entonces, esta es otra alternativa. Y luego de eso le hago la laringoscopía o la videolaringoscopía. Está demostrado que con la videolaringoscopía es mucho, la tasa de éxito y de tiempo en intubar es mucho mejor. Bueno. Esto es, por ejemplo, no es el agudo, obviamente, como ven en la foto, en un quemado crónico con cicatriz, entre el mentón y el esternón, donde el paciente no va a poder ponerse en la posición de olfateo. Imagínense que tiene la pera pegada al esternón, es dificilísimo de intubar. Si yo le pongo el relajante neuromuscular, obviamente no la va a relajar porque es cicatriz esto, y empeora la retracción, ¿sí? Ojo con los relajantes en esta situación. La glotis, ¿sí? Cuando yo le hago la laringoscopía, si es que pueden, la glotis va a estar más anterior y hacia el lado de la cicatriz, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Voy a tener una glotis anterior y hacia el lado de la cicatriz. Y es aconsejable comenzar por métodos alternativos a la laringoscopía, porque si yo sé que tengo un paciente así, que la laringoscopía va a ser imposible y le voy a lesionar todo, al final voy a estar empeorando el paciente y voy a recurrir a un método alternativo cuando ya tengo lesión, edema, sangrado y demás. Entonces, en este tipo de pacientes, pensar primero en que debo hacer un método alternativo. Por ejemplo, ¿cuál? Esto es un artículo, ¿sí? Donde pone un paciente que es muy parecido al anterior y muestra colocándole una máscara laringia, ¿sí? Todos sabemos que se pone así la máscara laringia, como está señalado acá, al revés, ¿sí? La meto al revés para que pueda entrar, de la otra forma no es imposible entrar, la pongo al revés, la progreso, y cuando la progresé, recién ahí la doy vuelta. Luego le paso el tubo, ¿sí? Esto es un fact track, le paso el tubo y saco la máscara laringia. O le paso el fibro, ¿sí? Bajo visión directa, y después pongo la máscara, el tubo. Entonces, esto es una alternativa para hacer una intubación en este tipo de pacientes. O sea, empecé por un plan B, no con la laringoscopía convencional, ¿sí? Esto no importa, para que les quede en el niños quemados que entran repetidamente a quirófano, está bien hacerle con máscara laringia, con dispositivo supraglótico, disminuyó un montón las lesiones por vía aérea, inclusive la mortalidad, y ninguno de estos chicos se complicó. Después leanlo si quieren. Ahora vamos a ir a los que nos compete principalmente, que es el manejo anestésico. En el preoperatorio, perdón, seguimos con preoperatorio, evaluación de la vía aérea. Bueno, estos son criterios de intubación, tenerlos presentes para saber a qué pacientes voy a intubar y a quiénes no. ¿Cuáles son los criterios de intubación del paciente quemado? Si tiene una extensión de la quemadura más del 40%.
riesgo de edema, cara, cuello, tórax, abdomen, obstrucción de la vía aérea, lesión por inhalación, uso de altas dosis de opioides, ¿sí? Capaz que tiene, no sé, el 20% de quemadura y no tiene criterio de intubación, pero le duele muchísimo y tiene tanto opioide que hace depresión respiratoria, bueno, ese paciente lo intubo por uso de altas dosis de opioides. Y después también los criterios de no extubación, que no son ventilatorios ni gasométricos. El paciente puede tener perfectos los valores de la gasometría y ventilatorio, pero lo tengo que dejar intubado. ¿Por qué? Porque va a entrar quizás al otro día a quirófano de nuevo, pacientes hemodinámicamente que están inestables, pacientes que presentan riesgo de lesiones en el injerto, no sé, que no están del todo lúcidos, que están excitados y que le hicieron un injerto que con todo el sacrificio no tiene más piel sana para sacarle, y si lo obtuvo y se saca el injerto, va a ser un fracaso total todo el tratamiento. Entonces, estos pacientes, hablarlo con el cirujano, preguntarle cómo es el paciente, para ver si lo dejo intubado o le saco el tubo. Ahora vamos a ver un poquito esto de criterios de intubación, las lesiones por inhalación, ¿sí? Una cosita que es muy importante. Bueno, si tengo la injuria por inhalación, sí, que el paciente inhale y tenga lesión pulmonar por el humo o el aire caliente, aumenta el 30% de la mortalidad en estos pacientes. El 40% de los pacientes quemados graves tienen lesión por inhalación, y tener en cuenta que pueden tener una posible intoxicación con monóxido de carbono y cianuro. O sea, por más que yo los intube, estos pacientes, y están intoxicados con cianuro, no van a salir de la hipoxia, no van a salir de la hipoxia y se van a morir. Entonces, tener presente que pueden tener esto. Dos palabras, si tengo una sospecha, una intoxicación por cianuro, todos sabemos que el cianuro bloquea la citocromo oxidasa y eso hace que no se pueda utilizar el oxígeno, hacen acidosis metabólica, aumento del ácido láctico, lo tienen por las nubes, y yo le hago una saturación venosa a oxígeno central y está aumentada. Está aumentada porque no puedo usar el oxígeno, entonces me da saturación de oxígeno aumentada. ¿Qué tengo que hacer? Administrar oxígeno 100% y la hidroxicobalamina, ¿sí? 5 gramos diluido en 200, no importa, en 15 minutos. Hacerle el tratamiento si lo sospecho, ¿sí? Porque si no, por más que lo intube, no va a salir de la hipoxemia, de la insuficiencia respiratoria. Y si sospecho intoxicación por CO2, por monóxido de carbono, le hago una carboxiemoglobina. Todos sabemos que si tiene más de 30 es indicación de intubación odotraqueal, y si tiene más de 50 es prácticamente, la mortalidad es altísima. ¿Por qué es importante darle oxígeno al 100% a las sospechas de monóxido de carbono? La vida media de la carboxiemoglobina es de 4 horas, pero si yo le pongo oxígeno al 100%, se reduce a 40 minutos. O sea que si hubo un paciente con sospecha de intoxicación de monóxido de carbono, nosotros no lo pongamos a mitad y mitad de los flujos, porque le vamos a hacer más daño de lo que lo vamos a beneficiar. Entonces ese paciente lo dejamos al 100%. Digo esto porque el paciente quemado agudo que entra a quirófano por un síndrome compartimental, nosotros hacemos a veces muy automáticas las cosas y no tenemos en cuenta qué paciente tenemos enfrente, qué puede tener y demás. Entonces estas cosas ténganlas presentes. En este paciente no le bajamos los gases, le dejamos oxígeno al 100%. Bueno, el diagnóstico de lesión por inhalación, esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre se dijo, vos sospechás lesión por inhalación, lo intubás, ¿sí? El ATLS lo dice, que si vos, ante la sospecha de lesión por inhalación, hay que intubarlo. Pero cada vez se fue demostrando más. Acá tenemos algunos de los criterios diagnósticos: exposición en lugar cerrado, presencia de vapor o humo en el sitio del accidente, los pelos de las narices las vibríaceas están quemadas, tiene esputo carbónico, pérdida de la conciencia, la difonía, la sibilancia, estridor y demás. Cualquiera de estas cosas que tenga sospecho de lesión por inhalación, lo intubo. Pero este artículo es muy interesante, después léanlo, si quieren, si pueden, que la ventilación mecánica del paciente crítico con lesiones por inhalación se podría evitar. ¿Por qué? Dice que el paciente quemado, que lo llevan a ventilación mecánica, aumenta la mortalidad, que la ventilación mecánica disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco, necesitas más fluidos para sacar a ese paciente, y terminan haciendo más edema, más síndrome compartimental y demás. Entonces,
lo que quiere decir que si se puede evitar la ventilación mecánica, ¿sí? No dar ventilación mecánica además, porque no es gratis, ¿sí? Va a terminar aumentando la mortalidad en estos pacientes. Entonces proponen y dicen, no intubemos a todos los pacientes, no los llevemos a ventilación mecánica, por lo menos a los que no tengan lesión por inhalación verdadera. Seamos más precisos en el diagnóstico, ¿sí? Y llevemos a menos pacientes a ventilación mecánica. Entonces acá presenta otros criterios que son los criterios de Denver, donde dice intubación urgente y actitud expectante con la lesión con la intubación. Intubación no urgente si tiene estridor, si tiene insuficiencia respiratoria, si tiene disminuido el nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica, pelo facial quemado. Y actitud expectante, que tenga hollín en la orofaringe, o sea, que tenga un poco de hollín en la boca, en la lengua, por ahí expectalo, ¿sí? Que tenga ronquera, que tenga disfagia. Estos eran criterios diagnósticos que vimos recién para sospechar lesión por inhalación y intubarlo. Acá no, pone actitud expectante, que tenga edema oral, que tenga quemadura oral, que tenga quemaduras faciales no profundas. Entonces acá son más específicos, ¿sí? Obviamente que si yo sospecho una lesión por inhalación y no lo voy a intubar, ese paciente debería estar en una terapia intensiva, ¿sí? Para ver cómo evoluciona, ¿sí? Entonces, acá nos ponen un algoritmo que es interesante. Viene el paciente, porque nos va a tocar, viene el paciente. Por ejemplo, viene un extubado, no viene con tubo, yo lo intubo en el quirófano, entonces cuando hago la laringoscopía directa, ahí veo si tiene la epiglotis con edema, o si tiene hollín en la vía aérea y demás, y si en la laringoscopía veo que tiene lesiones internas de quemadura, le voy a dejar el tubo, porque sospeché y porque evidencié lesión por inhalación. Pero en la laringoscopía directa no vi nada, lo vi todo perfecto. Hay, más allá de la glotis, muchas veces no podemos ver. Entonces a ese paciente le puedo hacer una fibrobroncoscopía y ver cómo están los bronquios, y lo voy a clasificar según lo que veo con la fibrobroncoscopía. O está intubado, meto el fibroscopio y veo grado 0 cuando no tiene ningún resto de carbonillo, eritema o edema, broncorea, no tiene nada, está todo perfecto, eso es grado 0. Ese paciente que en la laringoscopía no le vi nada, después le metí el fibro cuando estaba intubado mientras lo operaban, y no le vi nada, estaba todo perfecto, ese paciente que tenía, qué sé yo, un poco de hollín en la lengua o quemada la cara, ese paciente lo voy a extubar, porque no tiene ningún criterio de lesión por inhalación, ¿sí? En cambio, si ya se divide también en grado 1, grado 2, cuando tienen algo de eritema, depósitos de carbonilla o broncorrea, cuando es moderado, ese paciente lo voy a valorar, voy a ver los gases, voy a ver otras cosas para ver si lo llevo extubado o si lo llevo, lo llevo intubado. Y el grado 3 es cuando le meto el fibro y veo inflamación severa, mucho hollín, carbonilla, obstrucción bronquial severa y demás. Ese paciente lo voy a llevar intubado. Entonces, el paciente también nos puede venir intubado de una forma incorrecta. Y cuando yo lo voy a terminar la cirugía, yo también tengo que tomar una conducta. ¿Lo mando intubado o extubado? Bueno, le meto el fibro y puedo hacer el diagnóstico. Y ahí lo termino de evaluar y veo si lo llevo actuado o lo llevo intubado. Por ahí a ustedes esto no les sirve, pero el que hace quemados de forma seguida es importante, sabiendo que el paciente que va a ventilación mecánica también aumenta la mortalidad, porque puede ser este paciente que está toda la vía aérea bastante normal, y llevarlo intubado y con ventilación mecánica innecesariamente, le va a ir peor al paciente. Entonces, tengan en cuenta esto. Bueno, acá hay unas fotitos de las lesiones por inhalación, la vía aérea superior, ven acá la epiglotis, todo las aritenoides y demás con gran edema y eritema. Acá tenemos los bronquios, todo con necrótico, broncorrea, hay lo que se llama exudado fibrinoide, que dijimos que producían atelectasia, que se impactaban en los alveolos, en los bronquiolos y producen atelectasia. Y esto es una RX de un paciente con quemadura. Este es un paciente con lesión por inhalación. Bueno, esto no importa. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, decime.
¿Podrías volver atrás, por favor, donde mostraste la foto? A ver, espera. Perdón. No sé qué foto. Ahí está, la de la glotis. Si vos haces la Perdón. laringoscopía, haces la laringoscopía y ves esa glotis. ¿Qué usas ahí para ventilarlo, para intubarlo? O sea, ¿podés hacer una vía definitiva ahí con un tubo chiquito? ¿O qué opción podés Eh, usar? yo sí veo esta glotis, Sí. y, o sea, ya la estás viendo. Yo creo que le hago una videolaringoscopía. Es que no sé cómo están obteniendo esta imagen. Si la están obteniendo con un videolaringo o si esto es un fibroscopio, no sé qué es lo que es, cómo llegaron hasta ahí. Si llegaron ahí con un videolaringo, obviamente uso un tubo, el que le pase, no sé si no, en la dimensión, si es un 5 un 6 el tubo más grande que le pase por esa glotis y después voy evaluando si se lo voy cambiando y demás, pero el tubo más grande que pase por esa glotis, sin duda. Bien. Pero yo no sé cómo se obtuvo esta imagen. Esta imagen no es mía. Obviamente que esto sí te puedo decir que es el fibro, pero esto no sé si es un videolaringo o si es un fibro. Pero si llegaron con el fibro, o el tubo que pase por, que se puede enhebrar en el fibro y hacerlo, sí, sí. Bien, No sé gracias. si te respondí la pregunta, pero Sí, 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 gracias. bueno. Bueno, es importante saber conocer a grandes rasgos el tipo de quemadura que tiene, ¿sí? Porque me va a hablar de la profundidad. Todos sabemos las tipo A, las descartamos porque son las quemaduras del epidermis, que son las del sol y demás. Las tipo ABA, que son de la dermis superficial. Las ABB, que son de la dermis profunda. Y las B, que incluye la hipodermis. Esto es importante depende la profundidad de la quemadura, va a ser la gravedad también del paciente. La extensión, ¿por qué es importante? Porque si no conozco la extensión, no sé cuánto líquido le tengo que pasar, porque la mayoría de los criterios de la reanimación inicial tienen que ver con el porcentaje de extensión o de superficie de área quemada. Esto, sépanselo, esto varía también de algunas bibliografías, pero en general es esta la que se usa siempre. Esta es la región anterior. Si tengo un brazo quemado, es de la parte anterior del cuerpo, 4,5%. Si tengo una pierna entera quemada, es 9%. Si tengo el tórax quemado, la parte anterior, 9%. Si tengo el abdomen, es 9%. Y de la parte posterior es exactamente lo mismo. Entonces, tengan presente esto, ¿sí? Porque es importante. Otra cosa que tienen que tener presente es quiénes son los pacientes que tienen criterios de gravedad de las quemaduras y quiénes tienen criterios para definirse como gran quemado. Si a mí me dice que el paciente tiene quemaduras de segundo y tercer grado, más del 20%, 20% le estoy hablando que tiene los dos brazos y un poquito más quemado. No es que un paciente, imagínenselo todo quemado, no. Los dos brazos y un poquito del tórax quemado ya es el 20%, eso tiene criterios de gravedad de una quemadura. Y si tiene también los dos brazos y el abdomen, la parte anterior del abdomen quemado, un 25%, ya es un gran quemado. Y si tiene lesión por inhalación, independientemente de cuánta superficie tenga quemado, también es un gran quemado. Esto es importante porque los van a llamar del shock room. Che, tengo un chico que está quemado y va a ir a quirófano. Bueno, pregúntenle, ¿qué está quemado? ¿Qué superficie? ¿Tiene lesión por inhalación? Son todas estas cosas que hay que saber para ver cómo lo vamos a tratar al paciente y ver si va a ir a terapia. Los gran quemados tienen que ir a terapia posterior a cualquier tipo de cirugía y demás. Y no siempre hay gente, sin desmerecer obviamente a nadie, pero no siempre el personal de salud, médico, que atienden las guardias, ambulancias y demás, tienen el conocimiento del manejo de los pacientes quemados. Entonces, ustedes tienen que ser una barrera para atender como corresponde a los pacientes. Si les dice lesión por inhalación, por más que no tenga ni una uña quemada, pero tiene lesión por inhalación, es un paciente que hay que tratar de forma diferente, ventilar de forma diferente y mandarlo a la terapia intensiva, ¿sí? Si no lo mandaron, lo mandan ustedes. Si tiene 25% del cuerpo quemado, es gran quemado y va a terapia intensiva.
O superficie profunda del 10%, también. Si tienen cara, cuello, también. Entonces, por eso quiero que sepan lo que son el gran quemado, ¿sí? Bueno, ahora sí, el manejo anestésico en el intraoperatorio. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos ítems que están acá, los accesos vasculares, cómo ponerle los accesos vasculares. A veces no tienen ni un poquito de superficie en donde generalmente ponemos accesos vasculares que esté sano. Entonces, ¿cómo hacer? Las pérdidas sanguíneas, es muy particular en el paciente quemado, las pérdidas sanguíneas, ahora vamos a ver cómo se cuantifican y demás. ¿Cómo lo voy a monitorizar? ¿Sí? A veces no tenemos dónde poner los electrodos, porque está todo quemado, porque van a hacer toilette en la región y hay que saber dónde ponerlos o cómo fijarlos. Reanimación con líquidos, cómo la vamos a hacer, cómo se ventilan, el control térmico y el uso de drogas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir viendo, entonces vamos a empezar con los accesos vasculares. ¿En dónde le ponen accesos vasculares a este quemado? Bueno, después ven la bibliografía, ¿sí? Vamos a decir algunas cositas, cada uno de los artículos. Tienen que saber, básicamente, qué beneficios tengo con algunos accesos vasculares, tanto arterial como venoso, contra otros, y entonces saber elegir. En cuanto a los accesos venosos, si tengo todo quemado, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Si no me queda otra, lo pongo. A veces hay que para fijarlo, hay que escindir un poco el tejido quemado y fijarlo donde vea piel sana, para que no se termine saliendo y nos quedamos sin acceso, ¿sí? Hay que fijarlo, ¿sí? Los puntos hay que hacerlo en piel sana. Si le ponemos una vía central, venosa, acá en la ingle femoral, ¿qué tenemos que saber de eso? Que predispone a las trombosis venosas y a las infecciones, ¿sí? Si ponemos una vía arterial, hay que poner una vía arterial. ¿Qué pros y contras tenemos? Todos sabemos que si ponemos un acceso arterial, ¿lo podemos poner en el femoral? Sí, pero el porcentaje de infecciones, por ponerlo acá, es del 1%, es casi nulo el acceso arterial femoral. Después, ¿qué catéter voy a usar? Si uso un catéter, qué sé yo, uso un 18, y me ocluye más del 50% del vaso, predispone a hacer espasmo y trombosis, ¿sí? Entonces, y si lo pongo un catéter muy chiquito, de repente pongo un 22, eso se puede tapar, me va a dar mal la curva, y al final es más una confusión que una ayuda para el monitoreo. Entonces tengan en cuenta todos los pros y los contras de dónde van a poner el acceso vascular. Si lo ponemos en la subclavia, sabemos que si sangra, y estos pacientes están muy predispuestos a sangrar, van a tener, no lo van a poder comprimir. El acceso vascular en la axila, en la arterial, en la axila, ¿se puede poner? Sí, pero es el lugar donde más infecciones van a tener en un acceso arterial. Entonces vayan viendo los pros y los contras de dónde le van a colocar el acceso venoso, ¿sí? Bueno, ni hablar de que si tienen ecógrafo, ahora vamos a ver la ecografía en el quemado, que hay que usar el ecógrafo y en dónde van a ir a elegir el acceso vascular. Esto lo vamos a saltear porque no creo que ustedes usen y pongan esto, pero tengan en cuenta que a veces pueden poner un acceso central por inserción periférica. Esto lo ponen acá, pero llega hasta la vena cava superior, ¿sí? Se puede poner para alimentación, para pasar el vaso activo y demás. Cuando no tienen otro acceso y acá tienen piel sana, lo pueden poner y van a tener un catéter central de inserción periférica. Bueno, ¿cómo vamos a ventilar a estos pacientes? Es importante, sobre todo en los pacientes que tienen lesión por inhalación, que se ventilen con una ventilación protectora. ¿Cómo es? Como ya sabemos, con un BT menos de 6 mililitros kilo, entre 6 y 8 de peso teórico, y que tenga una plató de menos de 30. Eso demostró que disminuye la mortalidad. Hay que ventilarlo como un paciente distresado. Eso evita el atelectrauma, el barotrauma y el volutrauma. Bueno, dos palabras de esto, es más de lo mismo. Es un gráfico donde esto es un bucle de presión-volumen, que lo muestran algunos respiradores que lo hacen. Yo le voy poniendo presión
y va levantando volumen. Acá pongo presión y levanta poquito volumen. Pongo presión, poquito volumen. Acá hay un momento donde a medida que aumento la presión, aumenta mucho más el volumen. Ahí es cuando se recluta el pulmón, donde se abren más los alvéolos. Y va a llegar un momento que a medida que yo le pongo más presión, ya prácticamente no va a aumentar nada de volumen, ¿sí? Ese es el punto de sobredistensión. Yo, si sigo aumentando la presión por más allá de este punto, puedo producir el barotrauma. Y si yo lo ventilo acá donde están varios alvéolos con atelectasia, voy a producir el atelectrauma, ¿sí? Los alvéolos se van a distender y atelectasiar, y eso produce también daño. Entonces lo ideal es ventilarlo en esta zona, ¿sí? Bueno, eso lo van a ver. A veces no sirve la ventilación mecánica y los pacientes tienen que ir a lo que se llama la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. No importa, ténganlo en cuenta que existe y que puede ser un segundo paso. Y ni hablar de el ECMO, que también la mortalidad en los pacientes con quemaduras con síndrome de distrés respiratorio, que se manejan con ECMO, es extremadamente baja. Baja la mortalidad en los pacientes que se ventilan con ECMO. Así que ténganlo, creo que en el HPC ahora tienen ECMO. Ténganlo en cuenta. Bueno, en cuanto a la reanimación con líquido, la reposición hídrica, generalmente usamos los cristaloides o los coloides, ¿sí? Dentro de los cristaloides tenemos el ringel lactato, la solución fisiológica, y los coloides, el voluben y la albúmina. Principalmente, y más importante, es el ringel lactato. Si tienen ringel, usen para la reanimación inicial ringel lactato. El cloruro de sodio hipertónico aumenta el sangrado, así que está demostrado que inclusive aumenta la mortalidad. El volumen y los coloides, tengan cuidado en la reanimación inicial, principalmente en el primer día de reanimación, porque como dijimos, la permeabilidad capilar está muy alterada, ¿sí? Y todo el coloide que yo le dé se va a ir afuera del vaso, al intersticio, y va a traer más líquido. Entonces va a aumentar mucho el edema. Si se da después de las 24 a 48 horas. Entonces la reanimación inicial principalmente se hace con ringel lactato. Otra cosa que se le puede dar, que en muchos centros de quemado lo hacen, es darle vitamina C, el ácido ascórbico, entre 150 a 170 miligramos kilo día. Eso hace que disminuya mucho el volumen que le tengamos que dar a los pacientes y disminuye también las dosis de vasoactivos que usamos. Entonces, el ácido ascórbico, algunos los usan para otras cosas, con los mismos fines, entre cirugía cardíaca y demás. ¿Qué importante que sepan? Bueno, hay fórmulas que son de uso común para la hidratación de estos pacientes, pero tengan en cuenta, por más que están estas fórmulas que sirven para orientar, no sustituyen la monitorización de la reanimación, ¿sí? O sea, las pueden usar y es muy bueno que la usen, pero no sustituyen a hacer una reanimación de líquidos guiada por metas y objetivos, ¿sí? La más conocida y usada es la Epaclan, ¿sí? Que es en el primer día de reanimación, uso 4 mililitros de kilo por superficie corporal quemada. La mitad se la aplico en 8 horas y la otra mitad en 16 horas. Y el segundo día le doy la mitad de lo que le di el primer día. Esto no importa. Bueno, la reanimación con líquido si le doy de menos, es un problema. ¿Por qué? Porque aumenta la hipoperfusión, ¿sí? De los órganos, aumenta la mortalidad, pero si le doy de más, si le doy más de 5 mililitros kilo por superficie corporal quemada, también tiene los problemas, sobre todo neumonía, síndrome de distrés respiratorio. Entonces, no es abrirle el chorro o cerrárselo, sino que es ser bastante coherente con lo que le estoy dando. Tanto de más o de menos, lo puedo perjudicar al paciente. Esto no importa, pero tengan en cuenta que el paciente que entra a quirófano, tengo que reponerle todas las pérdidas insensibles, todo lo que sangra, la diuresis, todos los DEFI, el ayuno patológico y demás. Y aparte de todo esto, le tengo que
dar la solución que calculé con Parkland, ¿sí? Las metas de reanimación no es reanimar a ciegas, hago la formulita y le doy, no, tengo que seguir metas, ¿sí? Objetivos, porque es muy difícil cuantificar lo que le doy, lo que sangra el paciente, entonces es más fácil y ordenado hacerlo por metas. Las metas de reanimación inicial del paciente, tengo que llegar a una presión arterial normal, un gasto urinario entre 0,5 y 1 mililitros kilo hora, el lactato mantenerlo menos de 2, una temperatura normal, el déficit de base menos de 5, hematorquito de 30, y la presión venosa es de 7 y 2, índice cardíaco normal. Estas son las metas de reanimación. La más usada es el gasto urinario, ¿sí? En cuanto a la monitorización del paciente quemado, hay que tener en cuenta que el paciente puede tener hipotermia, síndrome compartimental, coagulopatía, acidosis metabólica, distrés, shock cardiogénico, todas estas cosas. Entonces, monitorizarlo es sumamente importante y complejo, porque es un paciente que reúne muchas patologías, ¿sí?, en un solo cuadro. Entonces, la monitorización es compleja en muchas ocasiones. ¿Qué voy a monitorizar? ¿Qué tengo que ir viendo en este paciente? Bueno, como monitor esencial, el ECG, a veces hay que suturarlo a la piel, ¿sí? Porque se salen. El gasto urinario y la presión intraabdominal, como dijimos que era muy importante. La temperatura, porque si disminuía la temperatura, aumentaban los sangrados. Bueno, el saturómetro, ¿a dónde le pongo el saturómetro a estos pacientes? A veces hay que ponérselo en el escroto, en la oreja, en la lengua, intraesofágico, en donde pueda. La línea arterial, como hablamos, el Swan-Ganz, a veces los pacientes quemados no solamente están hemodinámicamente inestables, sino que tienen hipertensión pulmonar, ¿sí?, con toda la inflamación pulmonar que genera, y alteraciones cardíacas. Esos pacientes a veces va a ser necesario un Swan-Ganz. No en todos, no es una generalidad. Como ya sabemos, está cada vez más en desuso. Usar un sistema pico, lidco, vigileo, la PVC, la microalbuminuria. La microalbuminuria se puede usar para ver lesión micro vascular, ¿sí? El déficit de base, si yo le hago un estado ácido base a un paciente y viene con menos de 6 de déficit de base, menos 6, menos 7, quiere decir que tiene una gran extensión y compromiso ese paciente. Lo tengo que reanimar enérgicamente. Bueno, los electrolitos y la glucemia, dijimos que tenían resistencia a la insulina y que hay que mantenerlos entre 150 y 180 la glucemia. Muchos hacen hipercalemia, tener cuidado con eso. El ácido láctico es un excelente marcador de perfusión tisular, mantenerlo por debajo de 2. La ecografía, ¿cómo la vamos a usar y para qué? Bueno, básicamente para reanimar para dirigir la reanimación, para ver cómo está la precarga y demás. Acá la vena cava, acá tenemos un absceso yugulo subclavio que, como sabemos, que no se colapsa, entonces a veces es más fácil colocar un acceso venoso acá. Podemos usarlo para hacerle un cutáneo femoral, si tienen que hacer una incisión de piel sana ahí para tapar una quemadura, si tiene neumotórax o no, si tiene muchas líneas B, si está sobrecargado. Entonces hay que saber usar el ecógrafo en los pacientes quemados. ¿Sí? Nos puede ser de mucha utilidad, sobre todo para buscar también los accesos vasculares. Y en caso de una cricotirotomía, el ecógrafo también nos va a servir, ¿sí?, para encontrar la membrana y poder hacer ahí el acceso. Bueno, esto es importante. El paciente quemado que va a venir a una escisión de tejido quemado, hay que saber que produce entre 100 y 200 mililitros por cada porcentaje de tejido quemado que le hacen escisión, ¿sí? Acá vemos un ejemplo. Si mientras más tarde lo metemos al paciente, más va a sangrar por cada porcentaje de tejido escindido. Y si la herida está infectada, sangra muchísimo más todavía. Entonces, meter a quirófano a un paciente lo antes posible para hacerle la escisión tangencial del tejido quemado
es muy beneficioso para que sangre menos, ¿sí? Entonces, acuérdense, sangre entre 100 y 200 mililitros por porcentaje de tejido escindido. Como sangran tanto, estos pacientes están con tendencia a la anemia. Entonces, todos sabemos que si tenemos una transfusiones restrictiva, lo transfundimos cuando baja la hemoglobina de 7. Lo esperamos un poco más. Cuando las transfusiones son liberales, entre 10 y 12 ya lo estamos transfundiendo, ¿sí? Ya está demostrado que las transfusiones liberales aumentan la mortalidad, las infecciones, las neumonías y los síndromes de estrés respiratorio del adulto. Y se recomienda un umbral de transfusión restrictiva en los pacientes hemodinámicamente estables sin pérdida de sangre masiva o riesgo de síndrome coronario agudo. Esto es lo que se recomienda, esperar a que baje la hemoglobina de 7 y en algunos pacientes, ¿sí?, transfundirlos antes, sobre todo entre 7 y 9, ¿a quiénes? A los que tienen cardiopatía isquémica, a los que empezaron a perder mucha cantidad de sangre, más del 30%, eso no los esperamos, ¿sí? O los que tengan el láctico aumentado, la saturación venosa central muy alterada, que hable de hipoperfusión. Entonces a esos pacientes los voy a transfundir entre 7 y 9. Bueno, en el paciente quemado, como dijimos, tienen gran pérdida de sangre, por ejemplo, cuando entra un paciente con el 20% de tejido que le van a hacer una escisión, ¿sí?, de ese tejido quemado, el 20%. Si pierde entre 100 y 200 mililitros de sangre por cada porcentaje de tejido que se le escinde, ese paciente que le van a sacar el 20% en una cirugía, no le pueden sacar más de eso, obviamente, va a perder aproximadamente 4 litros de sangre. Es un montón. Está un poco exagerado, pero no se crean que es mucho menos. Si un paciente que está varios días, que está infectada la lesión, que está hipotérmico y demás, puede llegar a perder esto. Entonces, si vamos a la definición de hemorragia masiva, pérdidas sanguíneas más de 150 mililitros minuto, esto es un paciente que va a tener una hemorragia masiva. Entonces, la transfusión tiene que ser una transfusión masiva, una transfusión 1-1. Una de plasma, una de glóbulos rojos y una de plaquetas. Entonces, están frente a un paciente que puede tener una hemorragia masiva, ¿sí? Esto se lo voy a dejar, al que le sirva la usa, no solamente para el quemado, la pueden usar para la cirugía que va a sangrar la que quiera. ¿Cuánto puede sangrar según la superficie corporal quemada que se va a retirar? Esto es una formulita para saber cuánto puede llegar a sangrar, ¿sí? Entonces, si saben cuánto va a sangrar, ven si piden unidades de rojo y demás. Está bueno, un cálculo bastante aproximado. ¿Qué hematocrito me queda con la cantidad de sangre que perdió? Esta es la fórmula. ¿Cuánto puede sangrar mi paciente sin hacer falta transfundir? Que es los sangrados permisivos. Esta la conocemos todos y la hacemos. Y cantidad de sangre que debo pasar para llegar a un hematocrito que yo deseo. Quiero que tenga. Tiene 16, quiero que llegue a 24. Bueno, esta es la fórmula, ¿sí? Después la ven y la usan para ver cómo les da. ¿Qué puedo hacer para prevenir el sangrado? Puedo usar torniquete, el electrocauterio, y que sean varios cirujanos. Si son más cirujanos, pueden hacer todo más rápido, infiltrar con epinefrina, escisión temprana, no esperar a que sangre más por hacer una decisión tardía, no sacar más del 20% de la superficie a escindir, evitar la hipotermia y la acidosis, y usar estrategias de ahorro de transfusión. El ácido tranexámico se puede usar, sí, se puede usar, sí está demostrado que los pacientes sometidos a decisión primaria por quemaduras redujo el sangrado, la caída de hemoglobina y el número total de unidades de glóbulos rojos a transfundir. En cuanto a las consideraciones farmacológicas, quiero que tengan en cuenta dos cosas. En la fase de shock, ¿sí?, en las primeras 72 horas, se disminuye la dosis de la mayoría de los fármacos, por lo que dijimos, hay menos flujo hepático y renal, se eliminan menos los fármacos, entonces le dan menos dosis. Hay alteración en la fase 1, metabolismo hepático, en la fase de flujo, la segunda etapa, después de las 72 horas, hay que aumentar la dosis de la mayoría de los fármacos, ¿sí? Hay pérdida de fármaco a través de la quemadura, esto no importa, pero acuérdense, en la fase de shock disminuyen las dosis,
Y aparte el paciente está hemodinámicamente más inestable, está como un shock hipovolémico. Guarda con el propofol, qué inductores usan y demás, ¿sí? Tenga en cuenta. Esto no importa, 2 palabras, a ver. Los relajantes musculares, esto sí es importante. La succinilcolina. Acuérdense que el paciente quemado con el 5% de superficie corporal quemada ya hacen receptores inmaduros. Y si le dan succinilcolina, van a hacer una hipercalemia severa. ¿Sí? El pico máximo a los 10 minutos de dársela. No usar la succinilcolina entre las 2 horas después de la quemadura a los 2 años. ¿Cuándo lo podemos volver a usar? Después de los 2 años de la quemadura, ¿sí? Por esto de los receptores inmaduros y el riesgo de hipercalemia mortal. En cuanto a los receptores no despolarizantes, se tienen que aumentar la dosis entre 2 y 5 veces, ¿sí? En un quemado que ya tenga más del 30% de la superficie corporal quemada, aumentar la dosis entre 2 y 5 veces. Los opioides, nada, lo único que les quiero decir que son pacientes que van a usar mucha cantidad de opioides porque les duele, la quemadura produce mucho dolor y pueden tener tolerancia a opioides, ¿sí? Que cómo lo solucionan, aumentando la dosis de opioides, porque cada vez van a requerir más dosis para llegar al efecto. Entonces pueden tener tolerancia a opioides o hiperalgesia por opioides. Cuando yo uso repetidamente opioides, ¿sí? De forma crónica, pueden desarrollar una hiperalgesia. Y si yo le doy más opioides, le duele más. Entonces a este paciente se los tengo que suspender. ¿Cómo se evita la tolerancia y la hiperalgesia? Haciendo analgesia multimodal, sobre todo combinándolo con fármacos que bloquean los receptores NMDA. Esto no importa. TIVA balanceada es lo mismo, se puede usar cualquiera. Obviamente que TIVA van a usar si está el paciente con ventilación de alta frecuencia o con ECMO. Esto no importa, después lo leen, pero es muy interesante el manejo del dolor. La anestesia regional, se puede usar, hacer un bloqueo regional en la superficie sobre todo, duele mucho en la región donde van a sacar la piel sana para hacer un injerto de piel, ahí háganle un bloqueo, ¿sí? Si es un fémur cutáneo lateral o donde le vayan a sacar piel sana, esa parte es la que duele, así que está bien que le hagan un bloqueo. Estamos terminando, el tratamiento quirúrgico, quiero que tengan 2 conceptos de esto nada más. La quemadura profunda transforma la piel en una escara. La escara tiene invasión bacteriana, libera mediadores inflamatorios. Y al ser tejido muerto, no llega el antibiótico, entonces hay que sacarlo. Si no lo sacamos, esos mediadores inflamatorios se perpetúan y no se va a ir nunca ese estado de inflamación del paciente. Entonces, hay que hacer una excisión tangencial y cobertura temprana del área quemada. Eso disminuye la mortalidad, la estancia hospitalaria y las complicaciones. Tiene que entrar el paciente, esa excisión tangencial tiene que ser lo más temprana posible, ¿sí? En la primera semana está bien. Y una vez que sacan la escara, hay que hacer una cobertura temprana, porque si no lo cubrimos, eso va a perder proteínas, tiene tendencia a infectarse, la piel no puede conservar la temperatura y demás. Entonces hay que hacer una cobertura temprana. En los lugares que están especializados tienen banco de piel y demás, pero a veces, si se puede cubrir con una bolsa al vacío, está bien, pero hay que cubrirlo. Bueno, le pueden hacer excisión tangencial, ¿sí? Para quemadura de espesor parcial, el sangrado es mucho menor. Este tipo de excisión sangra mucho más, perdón. Y la excisión facial es para quemaduras de espesor total, tienen un sangrado mucho menor. Se puede cauterizar. ¿Por qué sangra menos? Se puede cauterizar porque son vasos más grandes los que sangran. Es lo más indicado para grandes superficies quemadas y paciente inestable. Si el paciente viene inestable o tiene grandes superficies, si yo le hago esta excisión tangencial va a sangrar un montón, ¿sí? Se puede terminar muriendo por un shock hipovolémico. Entonces, a este paciente inestable o con grandes superficies le tengo que hacer una excisión facial. Es importante preguntarle qué tipo de excisión le vas a hacer, facial, tangencial, o recomendarle. El paciente está muy inestable, le puedes hacer una excisión facial, comunicarse con el cirujano, ¿sí? Cirugías que no pueden esperar la reanimación del paciente.
te llaman, mira, tengo un paciente que tiene quemadura de párpado o cualquier síndrome compartimental, sea abdominal, torácico, en los miembros, es paciente que tiene que entrar a quirófano de forma urgente. Es importante que tengamos comunicación entre el anestesiólogo, el cirujano y el terapista. Te lo manda el terapista, mira, empecé la reanimación inicial, le hice la fórmula de Parkland y le pasé 3 litros, le faltan pasar, y así, es comunicarse, si no va a ser un descontrol, el paciente le pasa cualquier cantidad de líquido o se le pasa menos, cuando eso es lo que cambia la mortalidad del paciente, la adecuada reanimación inicial. Y en la reanimación inicial va a estar el terapista, el anestesiólogo y el cirujano, entonces comunicarse. Bueno, se viene el invierno, algo más letal que el coronavirus son los pacientes quemados. Son pacientes realmente graves, que nos van a hay que estar atentos y tener estas herramientas para poder tratarlos como corresponde. Esto es un resumen de todo. Por ahí si le hacen una captura de pantalla y el día que venga un quemado, tener por lo menos las fórmulas y las cosas para poder usarlo como tips. Bueno, terminó la clase. Perdón si los cansé, espero que les haya servido. Y si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la próxima. ¿La clase va a quedar subida en el campus? Sí, les pedí que la suban para cuando, si quieren repasar o alguna cosa que la pasé muy rápido, la quieren volver a ver, no va a haber problema. Así que si la quieren volver a ver, me imagino que hoy o mañana ya va a estar subida. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Muy bueno, muchas gracias. Gracias.